7:43 de la mañana, momento para hablar con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior de la Nación. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Que tenga buen viernes y buen fin de semana. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo estás viendo la Argentina en este momento en el que, bueno, teóricamente estamos saliendo de la crisis, o al menos eso se dice, ¿no?, desde el oficialismo? Bueno, que el oficialismo lo diga tiene su lógica. Que sea la realidad, me parece que estamos muy lejos. Además, estamos en una situación muy delicada en términos económicos, entiendo que es lo que estás diciendo. Imagínate que acabas de reestructurar los bonos y tienen un rendimiento como si siguieran en default. Un rendimiento significa la tasa de interés que rinden esos bonos si vos los compras hoy. Te estás hablando entre un 17 y 19% anual en dólares. Eso invalida cualquier proyecto de inversión. No hay en la Argentina ningún negocio lícito que te dé esa tasa y que encima tengas que trabajar. Esa tasa la tendrías sin trabajar. Bueno, es obvio que si el oficialismo menciona eso, y que estamos saliendo de la crisis, es porque tiene un desorden mental muy importante, que se expresa en todos los actos de gobierno. Se expresa en la conferencia de prensa del presidente en México, se expresa en el discurso de ayer conmemorando el aniversario de nacimiento de San Martín. En fin, me parece que se expresa. Debes haber quedado atónito cuando escuchaste al presidente decir que los patriotas no tuvieron que sufrir el embate de los medios opositores los patriotas hicieron una patria discutiendo contra los imperios de aquel momento si se debía o no ser independiente. Claro. Y pagaron con sangre, y pagaron con combates. O sea, comparar esto con la marcha de San Lorenzo me parece hasta una falta de respeto. En fin, no es la marcha, pero la batalla de San Lorenzo me parece hasta una falta de respeto. En fin, me parece que el presidente está desordenado y eso se ve en todas las acciones de gobierno. Y bueno, obviamente las declaraciones que hace el oficialismo no pueden estar exentas de ese desorden, ¿no? Ahora, me quedo con esto que dijiste hace un momento, que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque, a ver, no hay incentivos o no hay un buen panorama para aquel que quiere invertir. Y no estoy hablando de capitales de origen dudoso, que seguramente los hay y siempre los hay, lamentablemente, en todos los países, y más precisamente en Latinoamérica. Pero no hay incentivos para invertir. Aquel pyme que quiere invertir más en capital fijo, renovar su fábrica, o alguno que se quiere poner un negocito, con estas condiciones no puede. No, por eso que sorprendente. Digamos, si vos tenés cierta estabilidad, entre comillas, financiera, si solamente mirás la superficie del río, la superficie del mar, y decís, bueno, hay cierta estabilidad financiera, es producto de la brujería, no es producto de la economía. Lo que está haciendo el Banco Central para administrar, por indicación del Ministro de Economía, naturalmente, y para administrar esta cierta estabilidad, es todo brujería, pan para hoy, hambre para mañana. Están vendiendo bonos que tienen en sus carteras en dólares, que son bonos del Tesoro, que antes los tenía el Banco Central y ahora los va a tener el sector privado. No es lo mismo que esos bonos los tenga el Banco Central al sector privado, porque está claro que si los tenía el Banco Central no le iba a tocar el timbre al Tesoro para decir págamelos, ¿está bien? Entonces no es lo mismo una deuda que vos tengas con un amigo que tengas con la cueva de la esquina. Bueno, esto es lo que está haciendo el Banco Central. ¿Qué bonos son eso? Bueno, los bonos que tenía del Tesoro en pesos, los cambió en el último canje por bonos en dólares, y esos bonos en dólares los está vendiendo en el mercado. Lo otro que está haciendo el Banco Central es obligarte a los exportadores a vender los dólares a 88, 89, y si vos querés comprar ese mismo dólar, te lo vende a 143, 45 en el mercado. Bueno, a través del MEP, el mercado electrónico de pagos, o los mecanismos que hoy hay, lícitos, blancos, etcétera. Bueno, vos no conocés ningún negocio que compre
a 90 y venda a 143, un producto homogéneo con una tasa de ganancia del 50-60%, el mismo producto, salvo que tuvieras una posición muy particular en el mercado. Bueno, ¿cuál es la posición particular que tiene el mercado del Banco Central? Que puede fijar las reglas del juego. Entonces, firma una resolución diciendo, o una circular, diciendo, usted exportador me vende a este precio. Y usted empresa, o usted familia, si quiere comprar y tiene plata blanca, le vendo a este precio. Bueno, eso no pasó nunca en la historia. Bueno, podés comprar $1 a 90 y vender ese mismo dólar a 140, 150. Es ridículo eso. Solamente lo puede hacer porque tiene la lapicera también para firmar las circulares. Ahora lleva a la rebelión, ¿no? Esto lleva a la rebelión. ¿Lleva a la rebelión esto? Claro, porque en realidad vos tenés un problema muy serio, vos no podés estar haciendo estas cosas. Vos no podés estar haciendo estas cosas. Es absolutamente ridículo. Es absolutamente, en términos económicos es ridículo. Yo soy exportador, te tengo que vender el dólar a 90. Y si te quiero comprar ese mismo dólar a través del mercado, vos me lo vendés a 150. ¿Vos te parece razonable? Claro. Bueno, claro. Te va a llegar un momento que te va a decir, te vas a hartar. Ahora, pensando en la mesa de los argentinos, ¿no? Diría Cristina Fernández de Kirchner, en lo que consume el ciudadano a pie, como se dice habitualmente. Toda la historia argentina hubo inflación, en momentos con más inflación, uno recordará el fin del alfonsinismo, casi al 3.000% llegó, o superando el 3.000%. Toda la historia argentina hubo inflación. Ahora se está dando inflación en Argentina en un momento particular como es un momento de crisis, ¿no? Pero ya no estamos ni en crecimiento, o si hay crecimiento es muy exiguo. ¿Por qué se da este tema con la inflación en Argentina y de que los precios aumenten y aumenten, así haya crisis, así la gente esté dejando de comprar? ¿Por qué? Mirá, hay un desorden macroeconómico fenomenal. Vos tenés un déficit fiscal enorme, bien medido, bien analizado, lo mismo que te pasa en el sector externo. Vos imaginate que tenés hoy 5 tipos de cambio distintos. Si vos me decís, yo te pregunto, vos cuánto ganás en dólares, y vos no me lo podés decir. Lo primero que me decís, mire, gano en pesos tanto. Pero la verdad que usted dígame qué tipo de cambio quiere que divida, porque si dividís por 90 es un valor que vos ganás. 100.000, 200.000 pesos dividido 90 te da un valor. Si dividido 150, 155 te da otro valor. Bueno, lo mismo le pasa a las empresas. Entonces, vos estás teniendo hoy y aparte no sabés si vas a poder reponer y no sabés si vas a tener los insumos para producir y a qué tipo de cambio. Bueno, es una situación muy paradojal. Cualquiera que esté en el mercado esto lo está viviendo. Hoy no hay crédito comercial, prácticamente ha desaparecido, y si lo hay en cifras exiguas, menores, que no hacen al relevante. Bueno, esto es lo que está pasando. Entonces, lo primero que hay que hacer es ordenar la economía. La Argentina, lamentablemente, venía de un desorden horrible, con un presidente decididamente incapaz como era Macri, pero comparado contra esa gestión estamos peor. No te estoy comparando te estoy comparando contra Macri. Comparado contra Macri estamos peor. Me decía un amigo menemista, él, entre el liberalismo de Menem y el liberalismo de Fernández me quedo con el de Menem porque por lo menos no aumentaban los precios, ¿no? Me lo decía irónicamente en circunstancia de que falleció el expresidente Menem. ¿Es liberal el gobierno de Fernández de la economía o es interventor? ¿Qué es? Porque no se logra divisar bien, ¿no? En algún punto. Mire, la economía claramente es socialdemócrata. Lo que pasa que la economía socialdemócrata y la economía neoliberal es la misma. Por eso hicieron el consenso de Washington. Ahora sí, pero la socialdemocracia de los países europeos es una cosa, digamos, que la gente vive bien, el estado de bienestar, más o menos funciona, digamos. Aquí no... No, pero eso es el estado de bienestar antes de la caída del muro de Berlín. Claro. La socialdemocracia post caída del muro de Berlín es la que hace con el neoliberalismo el consenso de Washington. El consenso de Washington no lo hicieron solamente Reagan y Thatcher, ¿eh? No estamos equivocados si lo analizamos así. La socialdemocracia estuvo en la génesis del consenso de Washington. El Fondo Monetario Internacional siempre estuvo conducido por un europeo, de esa socialdemocracia o alguna variante. Europa continental.
y los anglosajones conformaron el consenso de Washington. Por eso Cavallo pudo ser ministro de Economía de Menem y ministro de Economía de la Alianza. Claro. Pero es que los casos los tenemos. La realidad es esta. ¿Quién lo fue a buscar a Cavallo en el segundo turno para ser ministro de Economía? ¿Quién cuenta la anécdota que lo va a buscar a la casa y lo lleva a la Quinta de Rivos para decirle a De la Rúa, esta es tu salvación? El Chacho Álvarez. Claro. Sí, y este es todo el gobierno del Frepaso. Vos decime si no es el gobierno del Frepaso. Nada más que en vez de estar en una alianza con la UCR, está en una alianza con algún sectorcito del movimiento nacional y una serie de partidos más que... Pero es la Alianza 2. Fíjate los equipos económicos. Está bien, vos me decís, che, Guzmán no, porque era muy chico. Sí, está bien, pero las ideas son las mismas. Tanto Stiglitz en aquel momento como Stiglitz ahora. Analizalo desde ahí. Y te vas a dar cuenta que a los muchachos que le da la edad para estar en los dos gobiernos, están en los dos, estuvieron en los dos gobiernos, en el otro y en este. ¿Y quién está en el Banco Central? Y un radical. Claro. O sea, lo que está gobernando hoy es la Alianza 2. Y va a terminar, y están copiando a Alfonsín, que fue el primer gobierno socialdemócrata, y va a terminar así. Porque fracasaron una vez, fracasaron dos veces, fracasaron la primera con Alfonsín, fracasaron la segunda con De la Rúa, y están fracasando y han fracasado con Alberto Fernández. Claro. Esto es lo que está aconteciendo, y esto es lo que vos estás viendo. Por eso tu amigo, obviamente, con toda la chicana, la simpatía, y obviamente acongojado por la muerte de Menem, bueno, pero no está tan alejado, quizás los términos técnicos no son los adecuados, no es liberalismo, sino neoliberalismo, en fin, pero para no entrar tan finito, porque no es necesario. Sí, sí. Y la verdad que tienen razón. ¿Con quién se formó Alberto Fernández? Si no es con Cavallo. ¿Con quién se formó? No, además formó parte del gobierno de Carlos Saumena, esto es bueno, ya... pero aparte es que formó conceptualmente con Cavallo, él trabajaba con Cavallo. Él trabajaba con Cavallo. La manera, mira, esto es muy sencillo. ¿A quién está copiando Alberto Fernández? ¿A un Kirchner exitoso o a un Alfonsín fracasado? Está evidente a quién está copiando. Hacen esta cosa del asado y termina pareciéndose a los pollos de Mazorín. A los pibes por ahí ni saben que es los pollos de Mazorín. Bueno, sí. Después se lo explica. Estás participando junto a Principios y Valores, que es una herramienta electoral que han constituido en el último tiempo aquí en la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario, más precisamente, referentes Marcelo Gullo. Comentanos un poco más al respecto y si tienen participar, valga la redundancia, pensado participar, quiero decir, en las elecciones de este año. Va a ser un año electoral, no se sabe si todavía va a haber paso, pero bueno, evidentemente va a haber elecciones. Mirá, nosotros, entendiendo lo que iba a acontecer con la herramienta electoral del Movimiento Nacional Justicialista, o sea, el Partido Justicialista, nosotros conformamos otros partidos dentro del movimiento peronista. Y hoy Principios y Valores empieza a ser la herramienta electoral del movimiento peronista, dado que no dejan participar, ya no habían dejado participar en las pasos anteriores, hicieron un reglamento electoral muy particular, donde vos tenías la posibilidad de participar si conseguías la mitad de tus avales, o sea, 16.500 avales para presentarte en las PASO, que fueran de los partidos, Partido Comunista, Nuevo Encuentro, etcétera, que no fueran el justicialista, que los justicialistas no sabemos ni dónde viven esos afiliados. Bueno, ese reglamento electoral fue hecho exprofeso para impedir la participación. Y sabíamos que después se iba a repetir la historia, porque si eso pasó con el peronismo en la oposición, imagínate lo que iba a pasar con el peronismo en el oficialismo, iba a ser muy difícil. Bien, si centralizaron las decisiones cuando estaban en la oposición, las iban a centralizar cuando estuvieran en el gobierno. Hicimos otra herramienta electoral, el compañero Gullo, Marcelo Gullo, se sumó gustoso a esta herramienta y es nuestro primer candidato a diputado en Santa Fe, y vamos a disputar las elecciones en Santa Fe, en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En todas las categorías, digamos, van a participar en todas las categorías. Vamos a participar en todas las categorías y en todos los distritos donde terminemos de conformar el partido y a través de las alianzas correspondientes. Nosotros tenemos un excelente candidato. Obviamente no solo se ha organizado el partido en la ciudad de Rosario, sino también
en la ciudad de Santa Fe, o sea, que sí, se lo expresa la distrito más provincia de importante. Santa Fe, Sí, sí. y bueno, estamos en las negociaciones para la elección del candidato a senador, en fin, vamos a participar en todas las categorías que ofrece la próxima elección santafesina. Vos sabés que como son elecciones de medio turno, cada provincia, cada distrito electoral en este caso, tiene sus propias características. Exacto. Córdoba, por ejemplo, no elige no elige legisladores provinciales, elige solamente nacionales, senadores y diputados. En la provincia de Buenos Aires se eligen diputados nacionales, pero no senadores y categorías provinciales, y así sucesivamente. Exacto. En la capital federal tampoco se eligen senadores, en fin, de acuerdo a lo que corresponde en cada distrito, adecuado a la ley y el orden, nos vamos a presentar. En la provincia de Santa Fe, ciertamente tenemos un extraordinario candidato que es Marcelo Bullo. Muchas gracias por el contacto, Guillermo. No, gracias a vos, un placer haber hablado contigo, que tengas buena semana. Adiós, adiós.